Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre ya a partir de esta hora, pues le damos participación a los invitados que por aquí desfilan diariamente y agradecer a la tecnología, a esta plataforma que nos permite seguir entrando en contacto con ustedes sin el riesgo de contagiarnos, ya que lo hacemos desde nuestros hogares. En la noche de hoy vamos a conversar con Juan Carlos Espinal, quien es comunicador, un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, una persona con mucho conocimiento, y queremos que él nos ayude a analizar el proceso político que recién finaliza y cuál será el futuro de los partidos políticos. Estamos hablando que algunos de ellos que fueron otras fuerzas monstruosas en el pasado, como el Partido Reformista y el PRD, prácticamente se extinguieron, languidecieron, y vemos una fuerza del pueblo emergente. Vemos un PLD que perdió votos, casi 1 millón de votos, y vemos un PRM que fue el gran ganador en este proceso electoral. Pero vamos a dejar que sea Juan Carlos Espinal que nos hable un poquito sobre este tema y además escuchar su punto de vista. Juan Carlos, buenas noches. ¿Nos escucha, Juan Carlos? Buenas noches. Muy buenos días, muy buenas noches. Saludos a Giovanni Almonte y a Junior Espinosa. Bueno, la circunstancia en que me hacen la pregunta tiene que ver en un proceso de transición. Y las circunstancias que se dieron para que hoy el presidente electo sea Luis Abinader tienen que ser explicadas, porque como tú bien establecías, 1 millón de votos menos obtuvo la organización oficialista del PLD. Entonces, cuando nosotros tenemos un escenario donde 1 millón de menos de votantes lo ejercen una opción para tomar una decisión de primera vuelta, eso escapaba a los análisis que se realizaban en los estudios científicos, en las redes sociales, que realizaban los intelectuales y que nosotros en los medios de comunicación planteaban. Porque se celebró bajo un criterio de un momento excepcional de coronavirus, con un 45% de abstención en República Dominicana, con apenas el 21% de la participación electoral en el voto en el exterior, con unas condiciones de confinamiento durante los pasados 70 días de la oposición que no podíamos medir y que muy bien las encuestas no pudieron medir, y que aquí hubo una decisión del bloque de poder instaurado en torno a los hombres de empresa y los contratos del oficialismo, ¿no? Del PLDismo, de Punta Catalina, los contratos, para tomar una decisión. Por eso se establece la configuración y reconfirmación de Valdés Albizu en el Banco Central. Por eso se establecen una serie de medidas y otras medidas que nosotros vamos a ir observando, que tienen que ver con esa excepcionalidad que nosotros estamos hablando. De los 27 partidos, 18 partidos del sistema, no fue la fuerza, el Partido Reformista, el PLD, no. De 27 partidos, 18 perdieron su personería jurídica al día de hoy. No obtuvieron 1% de los votos, no alcanzaron a llegar a 1% de los votos. Lo que establece entonces un reordenamiento electoral que viene a romper eso que estamos hablando ahora. Ese 1 millón de votos que perdió el PLD está en este momento derrumbando la idea y la narrativa del bipartidismo PLD-PRM, porque a partir del día 17 de agosto, aquí se luchó por la defensa del Estado de Derecho y la Constitución frente al reeleccionismo de Danilo Medina. Danilo Medina dijo que se iba a reelegir, no se reeligió. Impuso un candidato a través de un fraude del 16 de octubre con un informe de la OEA y resulta que salió del poder. Se va inhabilitado, el PLD fuera del poder y ahora la sociedad y sobre todo ese partido está buscando quién es responsable de esa derrota. Entonces, en cuanto a tu pregunta directamente, estamos hablando de un tripartidismo en este momento. El nacimiento de la Fuerza del Pueblo como partido hegemónico. Estamos hablando de que evidentemente es la segunda fuerza en el Senado. Se constituirá con
con un bipartidismo PRM, Fuerza del Pueblo, porque es que la Fuerza del Pueblo es que le facilita en gran medida la gobernabilidad a Luis Abinader, sobre todo de que en el PLD, a nuestro modo de ver, vendrá una división a partir de lo que va a ocurrir con el Congreso que ellos van a tener para elegir el presidente de ese partido, para elegir el secretario general de ese partido y las autoridades. A nosotros no nos parece que eso es lo que puede estar ocurriendo en este momento. Juan Carlos, no sé, yo tengo la percepción y no creo que vaya a coincidir contigo, de que los resultados no se están analizando en su justa dimensión, ni el rol que ha jugado cada una de las fuerzas políticas. En este caso hablamos de Fuerza del Pueblo. Tú hablas de una cantidad de legisladores que obtuvo Fuerza del Pueblo, sobre todo a nivel congresional, que cuando uno descompone, dice, pero ¿cuántos son realmente los senadores de Fuerza del Pueblo? ¿Cuántos son los senadores de Partido Reformista? ¿Cuántos son los del BIS? Porque Fuerza del Pueblo, tan pronto pasa el periodo electoral, evidentemente cada una de esas fuerzas requiere su propia individualidad. Por lo tanto, tú hablas de equilibrio, de gobernabilidad. Y yo no sé si efectivamente se alcance eso solo con Fuerza del Pueblo. Tú vas a tener que contar con uno o los dos senadores que vía la alianza llevó el Partido Reformista. Vas a tener que contar con el senador que obtuvo el BIS, que nominalmente eso no es Fuerza del Pueblo, Juan Carlos. Pero además, la representación en términos en la Cámara Baja no es tan significativa de Fuerza del Pueblo y los partidos aliados. Por lo tanto, me gustaría ver si es posible hacer un análisis mucho más real de la situación y más allá de los resultados a nivel congresional, porque creo que hay que valorar el papel que jugó el doctor Leonel Fernández a nivel presidencial, Juan Carlos. De 107 alcaldías que manejaba el PLD, concluye con 67. Sí. De 30 senadores, se rompe la hegemonía absoluta. Tiene 6. Perdón, no, porque vamos a mirarlo desde el punto de vista del tripartidismo. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de que el PLD se va. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de que Danilo Medina dijo que se iba a reelegir. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de que el PLD en el poder quiso imponer un candidato. Lo que tenemos que observar es que se va del poder y que los resultados en los ayuntamientos establece una clara rotura del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. De 107 ayuntamientos, 67. En el Congreso, respecto de las leyes orgánicas, ningún partido tiene mayoría simple para realizar leyes orgánicas. ¿Qué te dice eso, el tripartidismo? ¿Qué dice el certificado de la Junta Central Electoral ante lo que es el factor de la división en el Senado? Bueno, que la Fuerza del Pueblo pasa a ser el partido de oposición, el partido más importante en términos de lo que es el Senado. En cuanto a la composición de los diputados, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay un bipartidismo en la Cámara de Diputados entre el PLD y el PRM, porque la Fuerza del Pueblo obtuvo 4 o 5 diputados. Ahora bien, cuando eso lo llevamos a la composición de lo que significa los votos del partido oficialista, perdió 1 millón de votos. ¿Dónde se fue ese millón de votos? Que era lo que explicaba en el principio. Hubo que tomar una decisión ante una situación inédita que se estaba presentando de imposición política, porque no estamos hablando de un gobierno que es democrático o de un gobierno que iba a respetar el factor de lo que implica la Junta. Aquí hay un fraude montado en las municipales. Eso es lo que está pasando. Aquí
Aquí hay un franco, todavía las elecciones concluyeron en el día de ayer. Hoy se le entrega el certificado a los ganadores en el plano congresional. 10 días después. 10 días después. Juan Carlos, estamos acomodando la caída también del doctor Leonel Fernández, porque yo creo que en tu conciencia, en la tuya, en la de muchos hacedores de opinión, estaba claro que el papel que iba a jugar el doctor Leonel Fernández en términos de su participación iba a tener en lo personal una incidencia mucho mayor a la que le asignaban las encuestas, que lamentablemente tuvieron razón. Tú y yo sabemos que aspirábamos, yo no por simpatía, sino por análisis, que Leonel era un hombre que debía andar sobre el 15%, en efecto. Pero la realidad nos dijo que no. Y eso pudiéramos atribuir a que, bueno, votó solo un 55%, 53% de la población. Es verdad. Pero igual debió sacar la proyección de votos que estimábamos que era el peso electoral del doctor Leonel Fernández. ¿Qué pasó ahí, Juan Carlos? Hubo una conspiración desde el Palacio Nacional. Hubo una conspiración establecida para, en primer lugar, lo único que le faltó a Danilo Medina fue arrestar, meter preso al presidente Fernández. Eso afectó, la división afectó. Los fenómenos de persecución que utilizó el presidente de la República fueron considerados a la hora de la toma de decisión y establecer lo que ocurrió. El partido Fuerza del Pueblo queda como la tercera fuerza política del país. Hay un factor de excepcionalidad, de 18 salieron 27. Eso hay que analizarlo, eso hay que ponderarlo. Frente a la Fuerza del Pueblo se utilizó el Estado, se utilizaron 29 recursos jurídicos para que no se inscribiera, se utilizaron 11.500 millones de obra pública, se utilizaron 250 millones de pesos para distribuir electrodomésticos, se utilizó el IDOSA. Eso no fue contra la Fuerza del Pueblo, eso fue contra toda la oposición. No. Sí. Pero, perdón, cuando se tomó la decisión del 15 de marzo, ¿cuál fue el resultado del partido en los congresionales, en las municipales del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuál fue el resultado en las presidenciales? ¿Cuál fue el resultado en el Congreso, en los senadores? ¿Qué establece hoy? ¿Cuál es la gran noticia que está esperando la República Dominicana? Que la vinculación cultural de que se va ocurrió. Es decir, aquí como dice el presidente Fernández, toda la misión fue cumplida. La misión se cumplió. La misión de sacar... pero el presidente Danilo Medina planteó que iba a reelegirse, no se reeligió. El presidente de la República impuso un fraude a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, impuso un candidato. Ese candidato, ¿dónde está? El Partido de la Liberación Dominicana sale del poder. ¿Y cómo sale el Partido de la Liberación Dominicana del poder? ¿Sale bien? ¿Sale por una reacción negativa? ¿Dónde está ese millón de votos? La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese millón de votos? ¿Y dónde están los 2 millones de Leonel? No solamente eso. No solamente eso. ¿Cómo gana? ¿Dónde están? No solamente eso. ¿Cómo gana Luis Abinader en primera vuelta si no tiene las condiciones para el voto popular para ganar en primera vuelta? ¿De dónde sale ese voto? Entonces, lo que hay que establecer es en gran medida de que aquí, en la República Dominicana, tenemos un nuevo gobierno. De que aquí el dólar estaba al 60 por 1 y que nosotros esperamos que se reduzca. De que ahora hay una situación de coronavirus. Y yo pienso que la situación hoy, respecto de antes del día 5 de julio, la gente tiene mayores esperanzas. Nosotros lo que creemos es que lo que ocurrió en el Palacio Nacional en los últimos 8 años no está. Entonces lo que nosotros tenemos que ponderar no es que si a Leonel le fue mal o le fue bien, porque yo creo que en gran medida le fue excepcional, porque no tenía partido, tiene un partido mayoritario. Tú tienes que considerar 7 u 8 meses, tienes que considerar que lo persiguieron, tienes que considerar que utilizaron incluso los servicios de secreto del Estado para perseguirle, tú tienes que considerar que utilizaron el Estado,
tú tienes que considerar todo eso. O sea, tú no puedes venir ahora, o nadie puede venir a la República Dominicana y establecer que realmente el PLD está en una de las en su peor momento de su historia. Es decir, Danilo está inhabilitado, el PLD sale del poder, llega un nuevo gobierno. En 7 meses se esperaba que el Leonel fuera un cadáver político. Veo a Leonel Fernández, la segunda fuerza en el Senado más importante. Veo que tiene diputados. 7 diputados exactamente. Veo que tiene representatividad en un momento donde de los 27 salen 18. Es una de las 3 fuerzas políticas más importantes. Tendrá el reconocimiento de la Junta Central Electoral. Tendrá ahora el escenario de que podrá desarrollar conjuntamente con las demás fuerzas políticas, lo que no pudo antes. Pero creo que la respuesta no es tan, Juan Carlos, creo que no es tan ambiguo, ni es tampoco tirando un balde de agua fría, pero el PRM le fue mal en el 16 y hoy es gobierno. Y le fue mal, pésimo. Y hoy es gobierno. Es que las condiciones no podemos analizar a partir de que unas elecciones naturales y normales. No hubo unas elecciones naturales ni normales. Hubo una sociedad en contra de un gobierno. Porque los últimos 70 días tuvimos al candidato Gonzalo Castillo y a Elidosa distribuyendo el Estado. Ahí ya cambiaron las cosas. 70 días confinados, la oposición confinada. Hubo que salir a la calle a crear las condiciones para que se cambiara la situación que se presentó. Tú tenías 70 días un candidato entregando el gobierno, distribuyéndolo de noche, con el uso de la Fuerza Armada, con el uso del Ejército, con el uso de obra pública, con el uso del plan social. Utilizaron 140.000 millones de un presupuesto complementario 4 o 5 días antes de las elecciones. Entonces, ¿cómo tú me vas a pedir a mí, yo amarrado de manos, donde realmente hubo una conspiración? Aquí hubo una conspiración donde los bloques de poder se pusieron de acuerdo para evitar la segunda vuelta. Aquí hubo un condicionamiento y un cerco mediático. Y se persiguió a la fuerza del pueblo. No lo decimos nosotros, lo dice la OEA. El presidente de la Junta Central Electoral, hubo 3 críticas tan pronto terminaron el proceso, tan pronto terminó el proceso presidencial de votación. Hubo 3 críticas. La primera era que no perseguía los delitos electorales. La segunda era que era incapaz. Y la tercera es que, la verdad, es un ejercicio lamentable. La Junta Central Electoral se comportó como un comité de base del partido de gobierno. Entonces, en esas circunstancias, con el árbitro en contra, con 7, 8 meses apenas de desarrollo, de poder desarrollar un partido, sacamos cerca de 300.000 votos. 1 millón de votos pierde el PLD, se divide. Aquí no hay que buscar a Leonel Fernández. Aquí el único que dividió el PLD, aquí el responsable de dividir el PLD, Danilo Medina, al utilizar 11.500 millones de pesos de obra pública de asfalto y comprar unas elecciones. Aquí lo que hay que verificar es el descrédito con el cual se va ese gobierno. Aquí lo que hay que verificar es los de 400 millones de dólares de pago de Odebrecht en medio de la pandemia. Todos esos fenómenos afectaron, hermano. Juan Carlos, yo creo que sí. Y ya esa parte en un programa anterior la hablamos. Aquí estamos viendo en concreto resultados electorales, en el que lamentablemente tus aspiraciones, la del propio doctor Leonel Fernández, no se dio, no fue decisivo para la segunda vuelta. Eso es lo concreto. Los votos no le dieron. 233.000 votos, pero por un lado. Si nos vamos a ese análisis, entonces tú tenemos que entender que la división en el Partido de la Liberación Dominicana es lo que da la victoria de la fuerza del PRM. Entonces, ¿qué teníamos en el escenario? Creo que influye también, Juan Carlos. ¿Qué teníamos en el escenario? En realidad, ¿qué teníamos los dominicanos en el escenario? ¿Qué teníamos? Teníamos un gobierno tratando de imponer un candidato. Ese candidato, ¿dónde está? Hazme esa pregunta. Hazme la pregunta, pero espérate. ¿Dónde está Gonzalo? ¿Dónde está Gonzalo, Juan Carlos? ¿Dónde está el candidato del presidente? ¿Dónde está?
¿Dónde está? No, eso, háganse ustedes la pregunta. ¿Dónde está el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana? La otra pregunta, ¿dónde está la reelección? La otra pregunta, perdón, ¿dónde está entonces, qué va a pasar con el presidente de la República? Ahora que no puede dar los empleos, ahora que esa dirigencia de ese partido fue traicionada y vendida, ¿qué va a hacer esa gente? Ahora que ya nosotros, la sociedad dominicana nos colocó donde nos teníamos que colocar, nosotros hicimos un trabajo para la historia, de defensa de la democracia, de la defensa del Estado de Derecho. Nosotros fuimos con mucha dignidad y hoy la población nos premió y nos entregó el tercer lugar de 27 partidos donde desaparecen 18. Bueno, la idea ahora es construir un partido que nos permita seguir creciendo y esperar los próximos acontecimientos a partir del próximo 16 de agosto. Eso es lo que nosotros como partido político y como sociedad interesa, el respeto a la voluntad popular y bueno, pensábamos que éramos un cadáver político y hay que contar con nosotros como fuerza política y yo creo que la Fuerza del Pueblo se va a constituir en el principal partido de oposición y ya lo es en el día de hoy, ya lo es. Juan Carlos, muy bien, creo importante lo que ha planteado. Inicia ahora el ciclo de transición. Yo creo que hay que reconocer que se cierra un ciclo político en la República Dominicana y los resultados así lo dicen. En mi óptica me dice que todo ese liderazgo tradicional le fue muy mal, incluyendo al doctor Leonel Fernández, al Partido de la Liberación Dominicana, al PRD, al Partido Reformista. Yo creo que también hay una señal importante de que la sociedad dominicana posiblemente quiere romper también con esos viejos liderazgos y esa forma de hacer política, en la que posiblemente no escapa el doctor Leonel Fernández. Nosotros creemos que la justicia tiene un gran trabajo. Nosotros luchamos y caminamos durante 35, 36 días en defensa de la Constitución cuando Danilo Medina se quería reelegir. Ellos utilizaron los recursos del Estado para imponer un candidato. Ellos han llevado el país a una situación de deterioro. Con el COVID, con el coronavirus, apenas lo que hace es que se deteriora la situación. Nosotros lo que creemos es que en República Dominicana superamos una etapa. Yo no creo que la República Dominicana, a quien le da el tercer lugar, se haya reducido. Porque tenemos que ser justos. Si uno no es justo, no puede ser honesto. No puede tener racionalidad en el concepto. Aquí se persiguió a Leonel Fernández, como se persiguió a Rafael Correa en Ecuador, como se persiguió a Evo Morales en Bolivia. En otras circunstancias más bajas, una circunstancia de conflicto más bajo, pero aquí se le compró las elecciones, se utilizó el Estado. Es decir, yo no tengo por qué aquí venir a decir lo que toda la República Dominicana sabe. Luis Abinader llega al poder sobre la base de una sociedad debilitada, fragmentada, y todo ese proceso lo inició el presidente de la República. Ese gobierno se va desacreditado, ese gobierno el presidente de la República se va con mucho rechazo de los dominicanos. Deja un país en unas condiciones verdaderamente lastimosas. No es con el coronavirus, es que sin coronavirus o sin coronavirus, lo que heredamos hoy es un país que ha retrocedido en sus aspectos. Antes de irnos a la pausa. Entonces, cuando tú me hablas de lo electoral, yo al 5 de julio, que soy miembro de la Fuerza del Pueblo, pero al mismo tiempo soy un ciudadano, al 5 de julio, los que se fueron del PLD, en referencia a nosotros mismos, teníamos cero. Entonces, cuando tú me tienes a mí que para los partidos políticos tradicionales tienen que durar 20 y 30 años para ser reconocidos, entonces yo lo que veo es que la Fuerza del Pueblo ha sido reconocido. Pero Juan Carlos, no era Junior Espinosa el candidato de la Fuerza del Pueblo, porque yo creo que también hay que reconocer eso. Tú estás hablando del doctor Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, una persona que el 6 de octubre del año pasado le demostró al poder que tenía
un importante liderazgo dentro del partido y fuera. Entonces, conformarse. Le ganó, Bueno, le ganó. Entonces, conformarse con los resultados es justificar la caída. Y en eso es en lo que yo no coincido contigo. No, ese es tu planteamiento. Ser justo, Juan Carlos, y ser justo implica reconocer también eso. No, es que yo tengo que plantearle el punto de vista de que no fueron unas elecciones comunes y corrientes. Es que espérate, yo te estoy hablando a ti que apenas el 21% de la población votó en el exterior. Es que aquí hubo una abstención del 45%. Juan Carlos, dame 5 segundos. 5 segundos para interrumpir, porque tenemos que irnos a un break obligatorio. Para luego del break, pues tú sigas exponiendo y explicando tu punto de vista sobre el pasado. No, yo no hablo de mi punto de vista, yo estoy analizando. Permíteme ir a la pausa. Sí. Nos vamos a la pausa, señores, conversamos con Juan Carlos Espinal y volvemos en unos minutos. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Juan Carlos Espinal, dirigente de Fuerza del Pueblo, comunicador y un activista social por la justicia a nivel local e internacional. Así hay que definir a Juan Carlos. Y tras la pausa, Juan Carlos estaba dando respuesta a el tema vinculado a los resultados electorales y al que te planteé, que siento que se está acomodando la caída del doctor Leonel Fernández, porque cuando me hablan de los resultados digo, pero señores, era el doctor Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República Dominicana, no era Junior Espinosa que estaba yendo como candidato de la Fuerza del Pueblo. Y yo creo que eso tiene un peso específico y hay que verlo en su justa dimensión, Juan Carlos. Es que, vuelvo, insisto, me estás hablando de crímenes y de delitos. Y yo lo que soy es un analista. Me estás hablando de fraudes en la Junta Central Electoral y yo lo que soy es un analista. Me estás hablando de crímenes y yo no puedo analizar crímenes en televisión ni en mi vida privada. Me estás hablando de personas que no son honorables. Me estás hablando de personas que no cumplen con su palabra. Me estás hablando de personas que están estrechamente vinculadas con el crimen organizado internacional, que es Odebrecht. Me estás hablando de soborno de legisladores. Me estás hablando de soborno al presidente de la Junta. Me estás hablando de sobornos y de fraudes. Me estás hablando de suspensiones de elecciones del 15 de febrero. Me estás hablando de la tutela de la OEA a la Junta Central Electoral. Organismos internacionales tienen que tutelar a la Junta Central Electoral porque el que está ahí, como ellos mismos, la Junta Central Electoral, está estrechamente vinculado a los delitos electorales. Me estás hablando del uso masivo y de persecución frente a un candidato. Me estás hablando de una juxtaposición de la realidad. Está tratando de colocar a Danilo Medina como un triunfador y tratando de decirle a Leonel Fernández que es el quien realmente ha creado las condiciones para que salga del poder Danilo Medina. No solamente eso, le estás diciendo que el esfuerzo que hizo no fue suficiente. Y entonces cuando yo escucho eso de un comunicador como tú, que sabe muy bien que se estaba bregando contra criminales, porque es un grupo de personas que delinquieron, pero no lo hizo Juan Carlos Espinal, lo dice la OEA. Estamos hablando de una justicia cooptada. Estamos hablando de los poderes públicos cooptados. Estamos hablando del ejército en las calles durante 80 días. O sea, un partido de 7, 8 meses que ha sido perseguido, tú entonces utiliza todo eso para tratar de decirle a la población, miren, se cayó en el tercer lugar, obsérvenlo.
es un expresidente y los resultados no le dan, cuando tú bien sabes que aquí hay 27 partidos y 18 no sacaron el 1%. Que las condiciones que se están dando, sí, las condiciones que se están dando, sí, es en tu análisis, tú no ponderas la integridad. Y al tú no ponderar, Junior, la integridad de los procesos, sí, al tú pasar por alto la integridad del proceso, de que el asistente del presidente de la República cooptó, sobornó al presidente de la Junta Central Electoral. Nada de eso tú no estás hablando. Tú no ponderas, ni siquiera eres capaz de ponderar en tus preguntas el hecho de que sí es verdad que hubo un fraude, que sí es verdad que el informe de la OEA es cierto, que sí es verdad que le impusieron 29 recursos para que no se inscribiera, que sí es verdad que lo persiguieron, que sí es verdad que Luis Abinader ganó y cómo ganó y por qué ganó. Es decir, en República Dominicana hay un nuevo gobierno. ¿Tú no te has enterado, Junior? No, parece... Perdón, tú no te has enterado de que, tú no te has enterado de que Danilo Medina perdió las elecciones. Todo el mundo sabía que ese muchacho no era un candidato legítimo. Todo el mundo sabía cómo fue que se hizo ese candidato. Analiza eso. Yo creo que, Juan Carlos, yo estoy analizando todo. Lo que pasa es que yo no quiero acomodarle la caída a nadie. Lo primero que te dije ahorita fue, aquí hay dos grandes perdedores en este proceso. No, aquí no hay perdedores. Sí, Juan Carlos. Aquí sí, primero, Danilo Medina, porque asumió de manera personal. Danilo asumió de manera personal. ¿Tiene derecho a refutarte? Bueno, pero no sobre la base del delito. Pero, bueno, son factores externos, son factores externos a la política. Ustedes se han dado cuenta que ese partido está constituido por delincuentes, según tus palabras, cuando Leonel se va. Pero claro, eso es lo que tú estás planteando. No, perdón. Descubriste hoy que ese partido está vinculado a Odebrecht, está vinculado desde que estaba Leonel. Pero perdón, ¿tú crees lo que el informe de la OEA? ¿Tú crees eso? Claro. Páralo ahí, espérate. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso en el informe de la OEA? ¿Tú crees sí o no? Sí, Juan Carlos. Ok, ¿tú crees que se utilizó, que se robaron las elecciones? ¿Tú lo crees sí o no? A la primaria, ¿tú crees eso sí o no de acuerdo al informe de la OEA? ¿Sí o no? ¿Tú lo crees? Si tú crees eso, no me hagas la pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque ya después de ahí es mediático. Porque ya después que tú me estés analizando, a mí, todos los fenómenos abusivos que se cometieron y que se violó la Constitución, que se violaron las leyes, que se sobornó al presidente de la Junta, que hubo, o sea, ya después de ahí, no vamos a seguir abundando sobre la base de tú colocarnos a nosotros, en este caso, a personas que somos decentes, a analizar un delito electoral. Es decir, tú me estás diciendo a mí, me estás colocando al lado de personas que la población está observando que no tienen integridad. Entonces, ¿cómo tú me pones a mí en tu programa a analizar un delito electoral y crímenes electorales? Eso es como tú decirme a mí, sobre la base de ese crimen te ganamos. Sobre la base de ese crimen, tú viste que reducimos a Leonel. Cuando todo el mundo sabe en la República Dominicana que lo que ocurrió el pasado 5 de julio está estrechamente vinculado con lo que ocurrió el 6 de octubre del 2019. Entonces, esa actitud binaria, mediática... Creo que es diferente, Juan Carlos. Perdón, creo que es diferente, Juan Carlos. Yo respeto mucho tu punto de vista, Juan Carlos, pero creo que estás equivocado. Es que tú me estás hablando de delitos. La población decidió el 5 de julio. De resultados. La población decidió el 5 de julio, independientemente de los factores. De delito eres tú, Juan Carlos. Sí, lo que pasa es que hay que acomodar la caída. Yo creo que es justo reconocer, óyeme, esta sociedad se expresó rechazando todo lo que representa Danilo Medina y Leonel Fernández. Yo creo que esa es parte del análisis que hay que dar. Yo creo que esa es la realidad. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Yo no me lo estoy inventando. Eso es lo que dice. Menos de 5%, 233,000 votos, Leonel como Leonel. Y la fuerza del pueblo. Yo creo que eso hay que analizarlo para ver, y reitero,
cuáles son las cosas que hay que mejorar todo el mundo, incluyendo Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández. Una pregunta, ¿quién es el candidato electo? ¿Quién es el candidato electo? ¿Danilo Medina o Gonzalo Castillo? No, el candidato electo es... Si el propósito de Leonel Fernández... Juan Carlos, es que tú estás llevando la conversación a un nivel donde el propósito de Fuerza del Pueblo era solo sacar a Leonel del poder, a Danilo del poder. Pero mi pregunta es, en este momento, ¿qué pasó con el PLD? ¿Dónde está el PLD? Perdió las elecciones. Pues páralo. ¿Por qué? La perdió. Porque la gente se hartó la gente del PLD, inclusive de Leonel Fernández. Si Leonel hubiese sido el candidato del PLD, a lo mejor lo que estuviéramos discutiendo si era en primera o en segunda vuelta. No es otra cosa, porque el PLD se había agotado, Juan Carlos, en el poder. Quizás la discusión era si era en primera o en segunda vuelta. Y lo que dicen los resultados, es que como quiera se iba el PLD. Entonces perdió Gonzalo Castillo, entonces, bien, estamos de acuerdo, entonces perdió Gonzalo Castillo, el presidente electo hoy es, perdió Gonzalo Castillo, el presidente electo hoy es Luis Abinader. La segunda fuerza en el Senado es la Fuerza del Pueblo, es el tercer partido del sistema de 27 en 7 meses. Hay que llevar a los tribunales lo que ocurrió con los 21 delitos de la OEA. Y entonces, bueno, lo que observamos entonces es una proporcionalidad excepcional de la Fuerza del Pueblo. En este caso, el PLD sale del poder, sale desacreditado, esperamos que les vaya bien, ¿no? Ahora vamos hacia una etapa de superación de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis social. Ahora, antes del 5 de julio, la Fuerza del Pueblo tenía 0. Ahora, como dices tú, es el tercer partido del sistema. Uno se va, otro se queda, nunca regresa, se va desprestigiado. Y yo supongo que Punta Catalina, que todo eso, ¿no? El candidato electo de la PRM, del Partido Revolucionario Moderno, tendrá que investigar eso. Se tendrá que investigar todo ese tipo de cosas. Entonces la sociedad vuelve a una etapa para la reconstrucción de la justicia, para la reconstrucción de la política, para la reconstrucción del sistema democrático. Ya no tendremos los abusos que el presidente de la República establecía. Somos el país que en América Latina y en América Central, en el hemisferio, ha manejado peor porque politizó, instrumentalizó la crisis, utilizó los recursos del Estado. Y bueno, bajo ese escenario de un juego sucio, de un delito, es cierto, la Fuerza del Pueblo respeta los resultados electorales del pasado 5 de julio y en ese sentido seguiremos creciendo. ¿Qué ganó? La Fuerza del Pueblo ganó. Respaldando las decisiones positivas que realice el presidente electo Luis Abinader. Rechazaremos y nos mantendremos observando cualquier desdén que no vaya a favor del país. Y bueno, le deseamos mucha suerte a los 6 compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, ya que su candidato no se pudo reelegir, su candidato perdió y ahora tendrá que ir a responder sobre todo lo que aconteció en su gobierno, en sus abusos cuando estuvo cometiendo todo lo que hizo, que tú hoy defiendes como algo que no. Yo creo que tú estás... No queda un minuto, Juan Carlos. No queda un minuto. Tenemos que despedir el programa. No, es que no te puedo tolerar porque yo no estoy defendiendo nada. Creo que estamos siendo injustos, Juan Carlos. Sí, estamos siendo injustos, Juan Carlos. Lo que pasa es, ustedes brincan cuando yo le digo eso. Lo que pasa es que tú, ni nadie, ni yo puedo analizar, y mucho menos en televisión, a partir de que Danilo Medina se robó las elecciones.
en el PLD. Y a partir de eso tú lo legitimas en el análisis. No lo legitimas tú. Tú lo legitimaste durante 6 años a Danilo. Yo siempre fui opuesto. Esa es la diferencia. Tú hoy descubres que hay fraude en Odebrecht. Antes no lo descubrías, Juan Carlos. No has leído mis artículos, no has leído mis libros. Sí he leído tus artículos y he conversado en más de una ocasión contigo. Al final te salió el análisis. ¿Tú entiendes? No, Juan Carlos. Un placer haber estado con nosotros. Lo que yo te estoy tratando de decir es que invitarme a tu programa, que yo me siento feliz, a analizar un fraude y sobre la base de ese fraude, espérate, sobre la base de ese fraude, Junior, tú me invitas y me preguntas, mira, Danilo se robó las elecciones. Y sobre ese fraude, sobre algo penal, tú me estás analizando, mira el resultado del líder. No va a cortar el programa, Juan Carlos. No va a cortar el programa. No va a cortar el programa. No va a cortar el programa. Y arriba 30 segundos. Tú lo que me estás analizando, ustedes me están tratando de a mí llevar a una situación de que analice un fraude y sobre esa fraude legitimar el análisis sobre que Leonel le fue mal. Pero ¿qué ocurre? Hay un fraude y ya, tan pronto tú me dices que hay un fraude, tan pronto tú me dices cambia todo, simplemente cambia todo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Gracias, Juan Carlos. Gracias. Ganó Abinader y sale Danilo Medina del poder inhabilitado y yo espero, si aquí hay justicia en la República Dominicana, que todo eso que yo te acabo de decir, Abinader tenga la capacidad para poder hacerlo, para que no se vuelva a repetir. Como siempre, Juan Carlos, un placer. Y espero que respecto de que yo me di cuenta ahora y no me di cuenta antes, y que tú te dabas cuenta, a la verdad es que tú no has visto, tú no viste nuestra trayectoria. No vas a cortar el programa, Juan Carlos, no vas a cortar el programa, por favor. Muy bien, pero están fuera ya. Ya están fuera. Gracias, Juan Carlos, por haber aceptado la invitación y participar en el programa Cerrando la Noche y conversar con los amigos de este gran espacio. Espero no te sientas ofendido. Si hicimos el papel de comunicador, simplemente. Esa es la idea de este programa. Pero es que todo bien. Sencillamente ustedes me están preguntando sobre la base de un fraude. Bueno, y sobre la base de un fraude, para ustedes justificar lo que ustedes quieren preguntar, gracias. Es un fraude. Gracias, señores. Juan Carlos, al final con nosotros. Gracias. Un fraude. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos televidentes.